Vamos a hablar un poco de la ciudad, pero también vamos a hablar de lo que ocurre en el país o de lo que puede ocurrir en el país, porque está con nosotros el doctor Francisco Quintana, uno de los más jóvenes, tal vez el más joven legislador de la ciudad de Buenos Aires, por el PRO, Unión PRO. Y puede resultar interesante conversar respecto de la visión que tiene un joven político de lo que está ocurriendo en general en el país y en particular en la ciudad. Y trataremos de ser intérpretes un poco de lo que pueden pensar ustedes también respecto de lo que puede ocurrir en ambos aspectos. Gracias por estar. No, al revés, gracias por la invitación. Pero por favor, es un gusto. A ver, una persona, estoy leyendo un poco el currículum y es impresionante tu capacidad de desarrollo de cosas, ¿no? En todos los ámbitos y fundamentalmente en algo que a mí me apasiona también, que tiene que ver con la legislación del trabajo. Pero independientemente de eso, y dada tu sensibilidad, atento a lo que estoy viendo, ya después les voy a decir a ustedes más o menos algo de lo que tengo acá. ¿Cómo te sentís como joven político frente a esto que está ocurriendo? Bueno, yo dividiría la respuesta en dos partes, digamos. La primera, cómo me siento en general en la política y en la política partidaria, y la segunda, cómo me afecta el contexto que estamos viviendo como país. Lo primero que diría es que me siento con una enorme responsabilidad, como creo que nos deberíamos sentir todos aquellos jóvenes que nos involucramos en la política partidaria, independientemente del lugar donde decidamos hacerlo. Digo, esto aplica tanto para los jóvenes que militan en el PRO como para los jóvenes de la Cámpora, por dar un ejemplo, si se quiere, en las antípodas. Y digo esto porque aquellos que decidimos involucrarnos en la política tenemos la responsabilidad nada menor de dar el ejemplo para abrirle las puertas a otros. Y esto va sobre todo también cuando uno mira alguna de las formas o de los modos que utiliza la Cámpora para hacer política. Digo, la verdad es que flaco favor nos hacen al resto de los jóvenes si ese va a ser el ejemplo de lo que los jóvenes venimos a aportar a la política. Cuando nosotros deberíamos venir a aportar renovación, frescura, ideales, esfuerzo, aquellas cosas que deberían caracterizar a todos los jóvenes en cualquier ámbito, en la política, en un oficio, en una profesión, y ves cómo se manejan y qué es lo que les preocupa a muchos de los principales referentes de la juventud del kirchnerismo, de la Cámpora, para ponerle un nombre, bueno, evidentemente eso no es representativo de la gran mayoría de nuestra generación. Así que yo digo, lo primero que siento y que supongo deberíamos sentir quienes nos involucramos de jóvenes en la política es la responsabilidad de alguna manera tratar de dar el ejemplo y de esta manera abrirle las puertas a otros jóvenes, digamos, eso por un lado. Y por otro lado, tratar de interpretar, tarea obviamente nada fácil, a un colectivo tan heterogéneo como es el de los jóvenes. En una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, con las dimensiones de la ciudad, donde viven más de 700.000 jóvenes, es una realidad absolutamente diversa. Digo, nada tiene que ver las preocupaciones, las demandas, las inquietudes de un joven de Lugano o de Soldati con las de un joven de Palermo o de Belgrano. Y aún dentro del mismo barrio, de la misma comuna, nos podemos encontrar con realidades bien distintas. Así que también tratar de interpretar, de decodificar todo eso y de alguna manera acercar a los jóvenes y la política, cosas que parecen, no siempre son, pero parecen bastante alejadas. Y en segundo lugar, con respecto a lo que estamos viviendo hoy en día en el país, la preocupación que debemos tener todos los argentinos con el agregado de sentir que muchas de las decisiones que se toman ponen en juego el futuro que a nosotros nos queda como generación. Lo que quiero decir con esto es que a mí no me gusta hablar de que los jóvenes son o somos el futuro, porque muchas veces parece una frase hecha para, en definitiva, no darnos lugar en el presente, ¿no? Bueno, ya les va a llegar su momento. Yo creo que nosotros tenemos mucho para aportar y para decir en el presente, pero sobre todo para hacernos cargo del futuro de nuestro país, de un país con muchísimas condiciones. Ahora, cuando uno ve cómo se dilapidan esos recursos, cuando uno ve cómo se pierde un lugar en el escenario internacional, cuando uno ve cómo las inversiones no solo no llegan, sino que se alejan, bueno, en definitiva, nos preocupa la Argentina que vivimos, pero también la Argentina que nos va a quedar para los próximos años. Yo te escucho atentamente y mientras estabas haciendo este análisis muy claro, me detenía a pensar cómo es posible a lo mejor cerrarse tanto, y estoy hablando del segmento de la Cámpora, ¿no? O sea que dentro de su espectro hay un grupo de jóvenes muy bien formados,
técnicamente formados, universitarios, en fin, que tienen una cultura realmente importante, han trascendido en sus estudios, pero están tan cerrados frente a esta amplitud de criterio que vos estás manifestando, siendo prácticamente de las mismas edades, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que se cierren y no vean que estamos viviendo en el siglo XXI? Porque estamos aplicando a lo mejor ideologías pasadas a épocas presentes que tienen otra proyección. Esta es la incógnita. Pero no solo no estoy de acuerdo, sino que con esta visión que muchas veces tiene la Cámpora, y coincido con este análisis que vos planteabas, sino que me animo a ir un paso más allá. Yo digo, efectivamente, uno muchas veces ve en las agrupaciones juveniles del kirchnerismo, y en la Cámpora en particular, esta decisión de cerrarse y de hablarle a los propios. Y la verdad es que es un doble error. Es un error desde la especulación política, porque la verdad es que cuando uno más se cierra, obviamente menos chances tiene de contagiar, pero también es un error en función de una cuestión más de fondo que tiene que ver con lo que nosotros venimos a hacer o aportar a la política. Y si nosotros pretendemos representar a los jóvenes, en definitiva tenemos que entender que venimos a representar a todos los jóvenes, no a los jóvenes que piensan como uno, porque si no esa es la salida más fácil. Digo, si yo vengo a representar o a tratar de representar, tarea grande, aquellos que piensan como yo, es fácil, digo, porque en definitiva solamente me tengo que mirar el ombligo. Si voy a representar a los que piensan como yo, simplemente con mirarme en el espejo, ver cómo pienso yo mismo, cómo actúo y qué quiero, en definitiva puedo sentir que estoy representando a los que piensan como yo. Sin embargo, la tarea es intentar representar a todos, a los que comparten las posturas del PRO y a los que no la comparten. En definitiva, yo ponía el ejemplo de la ciudad, pero lo mismo pasa a nivel país. Y la verdad es que nosotros creemos que la Cámpora y que el kirchnerismo está perdiendo la maravillosa oportunidad de contagiar a toda la primer generación que fue criada y fue formada en democracia, porque no olvidemos que quienes ahora tenemos alrededor de los 30 años somos la primera generación que nació o por lo menos se crió y se educó en democracia. Eso, en principio, nos debería predisponer, en comparación a las generaciones que nos precedieron, a la de mis padres, por ejemplo, como una generación con mucho menor nivel de conflicto, con mucha más vocación para el diálogo, con una predisposición natural a encontrar consensos y no a marcar disensos. Y la verdad es que la Cámpora elige, en vez de buscar liderazgos aspiracionales, en vez de buscar liderazgos que miren hacia adelante, todo el tiempo tiene que buscar liderazgos reivindicativos. Fíjate que constantemente tienen la necesidad, y el kirchnerismo en general hace lo mismo, de buscar enemigos, de buscar frente a quién reivindicarse. En algún momento fue la Iglesia, en algún momento fue el campo, fue Clarín, fueron los partidos políticos de oposición, pero digo, en definitiva, constantemente como forma de construir en política, o de destruir en definitiva, pero bueno, el kirchnerismo lo que elige es poner a alguien en la vereda de enfrente. Es más, están utilizando una soberbia y un prejuzgamiento del otro que no es a lo mejor el adecuado. Pero en fin, vamos un poco a la ciudad y vamos a algunos problemas puntuales que tienen que ver con lo que está pasando, sobre todo en el área educativa, y con lo que está pasando en el sentido de que las vacantes en algunos lados están como agotadas, como que faltan la posibilidad de brindarle espacios a aquellos que tienen que ir al colegio. ¿Qué es lo que ocurre efectivamente? Bien, lo primero que te diría es que lo que tenemos que terminar de entender es que el cambio que hubo a la hora de la inscripción escolar en relación al año pasado, en comparación a este año, tiene que ver con implementarse un nuevo sistema a la hora de inscribirse, nada más. Cuando hablamos de inscripción online, lo que estamos hablando es que ahora hay un sistema nuevo, computarizado, mediante el cual hay que inscribirse. ¿Por qué hago esta aclaración? Aunque a lo mejor resulte una obviedad, porque el sistema no ya lo clarificó también destruye Bullrich, escuelas, digamos, sí. ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que en realidad tiene que ver con el manejo de la información y no con una situación de falta de aulas o de sobrante de aulas, digo, primera cuestión. Ahora, ¿por qué se fue hasta este sistema? Primero porque nos parece más transparente. ¿Por qué nos parece más transparente? Porque antes la inscripción estaba descentralizada en las escuelas, donde obviamente había márgenes a caer en la subjetividad de alguna autoridad que se guardaba alguna vacante o que prefería priorizar a alguien que no le correspondía,
Y en definitiva, también esto es más transparente porque nos permite a todos, oficialismo y oposición, saber cuántas vacantes faltan y dónde faltan. ¿Cuál es la solución? La solución precisamente es, a mediano y largo plazo, ya con esta información sistematizada, construir escuelas, como el distrito educativo en Piedrabuena, en el sur de la ciudad, para garantizar esa demanda concreta, específica, puntual, que encontramos y que antes no sabíamos dónde estaba. Ahora, sin embargo, también hay que dar una solución de corto plazo. ¿Por qué? Porque mientras se construye ese polo educativo, lo cierto es que hay que darle un lugar, hay que generarle un aula donde vayan los chicos. Bueno, es la construcción de estas aulas modulares, mal llamadas aulas container por la oposición, porque en realidad lo que también está bueno que entendamos es que las aulas modulares son simplemente un nuevo modelo de construcción, un modelo de construcción en seco, mucho más rápido, pero que, y así figura en la licitación, esto es importante que la gente lo sepa, nosotros exigimos una garantía en la construcción por 10 años una vez finalizada la obra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no son construcciones precarias, no son construcciones que tienen una vida útil muy corta, muy por el contrario, como mínimo se garantiza que van a poder usarse durante 10 años, ¿sí? O sea que prácticamente un chico va a poder pasar la gran mayoría de su educación en aulas como esa, si esa fuera la decisión de la ciudad. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que lo que la oposición quiere presentar como una solución precaria, temporal y con escasos recursos, muy por el contrario, en realidad es una solución para que en marzo los chicos puedan estar en sus aulas, pero por otro lado sin necesidad de construir bajo el método tradicional, que obviamente no hubiéramos llegado a construir la cantidad de aulas necesarias. En otro momento vamos a seguir conversando porque me apasiona el hecho de poder conversar contigo de otros temas que tienen que ver con la ciudad. Como termina el programa, te tengo que agradecer que hayas venido, que te hayas molestado, y para otro momento te comprometo, vamos a seguir hablando. Encantado. Y de nuevo, gracias por la invitación. Por favor, gracias por estar.